¿Qué tal? ¿Cómo te presentas? Yo te presento, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, libertarios? Este va a ser un espacio donde vamos a hacer entrevistas, un canal, ya estamos activando el YouTube, un canal donde vamos a hacer entrevista a toda la red libertaria que encontremos. Nos vamos a comunicar con ellos, vamos a hacer la entrevista para que vayan conociendo de diferente perspectiva y nos vayan mostrando cómo perciben el libertarismo desde su propia visión de la vida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Fernando, que sus videos, más que todo, por lo que he visto, te dedicas, Fernando, ¿a qué? Si nos puedes explicar, porque yo lo que he visto es libertarismo y catolicismo. Eso tratas de Eh, argumentar, desde ahí es tu batalla cultural. Si nos puedes contar efectivamente, un poco. efectivamente, Camisu, lo que hago es hacer apologética. Llevo principalmente la parte de ateísmo, eh, hago lo que es la argumentación en contra del ateo y de ahí me perfilo hacia la religión verdadera o hacia la iglesia verdadera, el catolicismo, y de ahí nos vamos a la cuestión económica, porque digo, es parte de ese lomus economicus, ¿no? El ser humano es un ser social, es un ser político, es un ser económico, entonces directamente tenemos que abordar todas estas áreas desde la perspectiva de un católico por varias razones. O sea, no llevo directamente al catolicismo libertario de un día para otro, tengo más de unos 20 años quizá, estudiando esto desde el ateísmo. Yo era ateo, ¿vale? Y socialista, ¿no? Apoyaba a Marx, inclusive. Ateo y socialista. Ya. Exacto. Y ya de ahí, pues, Y ahora eres, católico libertario, básicamente me ha llevado mucho tiempo estudiar el por qué realmente lo que es el catolicismo es la parte que nos conecta correctamente con Dios, y por qué el modelo libertario es el único modelo que es compatible con el catolicismo. No así el socialismo, ya que el socialismo comienza con un pecado que además es un crimen, que es robar mediante impuestos, ¿no? Igual algunas personas dicen, es que los impuestos pueden ser voluntarios. Bueno, perfecto, entonces déjenme que sea voluntario, y si yo no pago mis impuestos, que no me los cobren y que no me metan a la cárcel. Ya con eso pues, nos damos por bien servidos. Lorenzo, ¿tienes algo Sí, que agregar? usted Saluda, pues, como saluda, por favor. cristiano, como creyente, bueno, yo también tuve, ¿no? Un trasfondo cristiano, de alguna forma lo mantengo. Ya no se oye. Hay Pero, el cristianismo, ¿no? Más inclinado hacia la ayuda social, ¿no? Incluso en la doctrina católica hay lo que se llama la doctrina social de la iglesia, ¿no? ¿Usted cree que esta visión entraría en conflicto con, digamos, el libertarismo? ¿Cuál es el enfoque que usted le da? ¿Es algo relevante para la doctrina católica? Bueno, yo tengo una idea, eh, no sé cuál sería la de usted, ¿no? una buena pregunta, ¿no? Sí, sí, es muy importante entender a fondo, y de hecho es difícil ser católico libertario. Por un lado tienes a los católicos diciéndote li- eh, capitalista salvaje, y por el otro lado tienes a los libertarios diciéndote conserva. Entonces es necesario entender a profundidad todo esto si quieres mantener una postura coherente. Para empezar, diría que la doctrina social de la Iglesia no ofrece una solución técnica a los problemas económicos del ser humano, como asimismo lo dice el Papa San Juan Pablo II, cuando dice, y cito textualmente, la doctrina social de la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los problemas de la economía del mundo. Entonces, lo que tenemos en la doctrina social de la Iglesia es una parte moral con respecto a cómo comportarse como seres humanos. Es decir, obviamente es inmoral que un empresario no le pague lo suficiente a su obrero. El problema no es la doctrina social de la Iglesia, el problema es cuál es la solución, y la doctrina no lo ofrece. ¿Cómo haces para que un empresario le pague lo suficiente a su empleado? ¿Cuál sería la vía? Efectivamente, algunos miembros del magisterio, algunos papas como León XIII, alegan cuestiones totalmente irracionales. Por ejemplo, León XIII dice, bueno, que el rey o que el Estado obligue por la violencia al empresario a pagar lo suficiente, sin importarle si realmente es rentable la empresa o no. Entonces, esto es parte del socialismo, ¿no? Donde se trata de que te voy a dar un sueldo mínimo en base a lo que yo considere que es tu sueldo mínimo, sin importar realmente cuánto está produciendo el empresario, cuánto está produciendo el trabajador. Por ejemplo, a un caso muy concreto, si tenemos a un campesino de África, por ejemplo, ¿no? Gana una miseria, apenas, a veces ni siquiera para comer. Y tenemos a un campesino o a un agricultor norteamericano que gana 10, 100 veces o 1000 veces más. ¿Por qué gana más? No es por una cuestión de voluntarismo, no es porque
la gente decida pagarle más al agricultor norteamericano que al africano. Lo que pasa es que hay un capital detrás de ese agricultor. ¿Y cómo llegamos a ese capital? Ese capital es un tractor, por ejemplo. Abre una llavecita y se riega el cultivo. Abre otra llavecita y se cosecha. Todo se hace automáticamente. Por eso trabaja inclusive menos que el africano y gana mucho más. Pero es una cuestión de capitalización. El nivel de capitalización, ¿cuál es la solución que pretende algunos miembros del magisterio de la iglesia? Vamos a agarrar todos los bienes de capital y lo vamos a repartir entre todo el mundo. Eso es puramente marxismo al final del día. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener ese capital? El capital se obtiene a través del capitalismo, que es, voy a restringir mi consumo actual, lo que yo produzca el día de hoy, no me lo voy a comer, lo voy a ahorrar y a través de los siglos y las generaciones se va acumulando un capital. Ese capital después se invierte para producir bienes, para construir, pensar, diseñar y procesar un tractor, un sistema de riego, una semilla que pueda dar el doble de frutos. Todo eso está inclusive con la Biblia. Dime. ¿Tú crees aún que el pobrismo, esta ideología pobrista que enseñó muchísimos tiempos la iglesia para supuestamente ser aceptados por Dios, terminó afectándole mucho? ¿O malinterpretamos las cosas por fanatismo si no era vivir en pobrismo, sino vivir en austeridad? Lo que realmente quería decir. Que la austeridad va muy bien de la mano con la escasez que plantea el capitalismo, ¿no? El buen uso de la escasez. Exactamente. De hecho, efectivamente hay una mala interpretación por parte de algunos miembros del magisterio a lo largo de la historia del magisterio de la Iglesia Católica que han malinterpretado algunos versículos inclusive de la Biblia. ¿Cómo sabemos y cómo estamos seguros de que no tienen una infalibilidad en cuestiones técnicas de economía? Porque el pensamiento de la Iglesia ha cambiado a lo largo de los siglos. Primero teníamos, por ejemplo, que estaba totalmente condenable el crédito, ¿vale? Dar crédito era usura del dinero para la Iglesia y era con motivo de prácticamente descomunión. Sin embargo, la iglesia misma empezó a dar créditos. Tenían una perpetuidad hace algunos siglos en donde tú querías comprar una parcela para cultivar y la iglesia te prestaba el dinero, lo pagaba para que tú fueras dueño y a cambio tú le tenías que dar un porcentaje de esa producción de la parcela cada año. Y al final del día, si tú querías comprar o terminar con esa perpetuidad, tenías que regresar el dinero a la iglesia. Entonces la iglesia obtenía un beneficio económico, lo que significaría sería usura. Pero la iglesia entendió que esto era un error, terminó cambiando su postura económica en ese aspecto y en muchos más, ¿vale? Digo, hay que ver simplemente las cartas del León XIII, que sus enseñanzas no son aplicables al día de hoy, como por ejemplo castigar al empresario porque supuestamente no le está pagando lo suficiente al obrero. Tal vez en su contexto, en su época, tal vez hubiera tenido algún sentido, alguna razón, pero al día de hoy es inaplicable. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa época se refería a alguna persona que no tenía otra forma de subsistencia y demás, pero eso al día de hoy no. Bueno, en esa época tampoco como que en esa época como que tampoco el capitalismo era muy conocido, ¿no? El ahorro no era algo de común. Ahora como que al menos las personas tienen un poco acceso a ello. Pero ¿tú cuál crees que sería el mayor conflicto donde el libertarismo, ojo, no hablo solo del capitalismo, sino hablo del libertarismo, de la libertad plena, se contradice con la Iglesia Católica? Si en específico podemos ir a los versículos que más le encanta a los catosocialistas. Yo así le llamo a los católicos que tienen tendencias al socialismo. Entonces, ¿qué versículos son estos? Por ejemplo, nos dice cuando dice, claro, Jesús era socialista. ¿Por qué? Porque le dijo al rico, al joven rico, tienes que vender todo lo que tienes y Y dar a dárselo los a los pobres. pobres. Ah, exactamente. Entonces, ahí inmediatamente un catosocialista dice, eso es socialismo, eso es doctrina social de la iglesia y eso es lo que tienes que hacer. Pero hay una gran diferencia entre lo que es el socialismo y lo que es lo que enseñó Cristo. El, la diferencia está en lo siguiente, él dice, haz caridad, ¿vale? Caridad es de tu propia voluntad, vende lo que tienes y da a los pobres. Fue bolsillo. Eso es caridad. El socialismo es, te voy a obligar a vender todo lo que tienes, te lo voy a robar y se lo voy a dar a los pobres. Eso es la diferencia. Uno es, yo lo doy porque yo quiero, como dice Jesús, yo no, nadie me quita mi vida, yo la entrego, nadie me quita mis bienes, yo los entrego, eso es caridad. Socialismo es, te lo voy a quitar por la fuerza y se lo voy a dar a los pobres. Ese es el ¿Jesús era error. libertario? Sí, Jesús era libertario. Te voy a dar la mejor ejemplo de que Jesús era libertario. Parábola de los talentos. Para nosotros nos explican que talentos es como que la habilidad, la capacidad que tiene uno para hacer las cosas. Pero no, los talentos en el tiempo de Jesús, y como lo estaba diciendo él, eran dinero directamente, eran monedas de oro del imperio.
Si lo platicara el día de hoy Jesús, la parábola de los talentos, diría algo así. A ver, estaba un señor que le dio a sus siervos, al primero le dio $1,000, al segundo le dio $5,000, al tercero le dio $10,000. El que le dio 10,000 hizo otros 10,000 invirtiendo en capital y hizo más capital. Reunió $20,000. El segundo reunió $10,000 invirtiendo los primeros 5,000. El tercero que le dio $1,000 no invirtió nada, no hizo ningún capital, no produjo nada, guardó los $1,000 y se los regresó al Señor. Cuando el Señor, este caso representa a Jesucristo, cuando el Señor ve a ese último siervo que entrega los $1,000 sin ningún rendimiento, ¿qué le dice? Siervo inútil, quítenle los $1,000 y denle al que tiene los 10,000, porque el que no tiene se le quitará lo que tiene aún, y el que tiene se le va a dar más. Más capitalista que eso, más libertario que eso, creo que no puedes encontrar una Hay un persona. pasaje, perdón que te mencione, que te Adelante. intervenga. A ver, hay un pasaje que dice, le muestran a Jesús de la moneda, ¿no? Y Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, bueno, yo algo he pensado, creo que trata de decir, bueno, bajo mi juicio, ¿no? De que, o sea, hay que someterse a la autoridad, ¿no? Parece decir eso, parece enseñar eso. ¿Así? ¿Cómo Yo no lo usted, entiendo así. cómo usted lo ve? ¿Cómo usted Yo, lo ve? Por eso, yo discutamos. tengo una visión totalmente distinta. Cuando le piden que diga esto estaban hablando de los impuestos. Jesús, si sabemos el contexto, nunca quiso pagar impuestos. El día que le obligaron a pagar impuestos, le dijo a Pedro, Pedro, ve, pesca un pescado, ábrele la panza y adentro hay una moneda. Con esa moneda vas a pagar por ti y por mí. Es decir, no quiso pagar los impuestos de su trabajo. Prefirió hacer un milagro para pagar sus impuestos. Entonces, cuando a él le preguntan sobre los impuestos, él pide un denario. El denario era una moneda que traía la cara del César en medio. Entonces le dice, ¿de quién es la cara de la moneda? Bueno, él está hablando de la moneda, no está hablando de los impuestos ni del dinero, está hablando de la moneda. Hoy en día, ¿qué tenemos? Papel moneda impreso por el Estado. En ese caso, Jesús no solamente es libertario, sino que además está en contra del papel moneda, ¿vale? Dice, la moneda la produce el Estado, no sirve para nada. Ahí está Venezuela, tiene millones y millones de bolívares que no sirven ni siquiera para limpiarse el trasero. Entonces, Jesús está hablando acerca de la moneda que no tiene ningún valor y dice, denle esa moneda que ha acuñado el Estado, que tiene la cara del César, entréguensela al César y ustedes denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es de Dios? Todo, Sí, sí. todo es de Esa Dios. parte yo también la escucho, yo la escucho personalmente, yo la escucho bien libertaria, esa parte, la de Jesús. Entendiendo. Entonces, ¿tú crees que fue el primer libertario, al menos de esa época? Pues mira, yo realmente creo que el libertario en realidad no es que sea una nueva doctrina, una nueva enseñanza, Mm, es algo sino esa postura, natural, ¿no? es algo natural dado desde Adán y Eva, o sea, desde los primeros, si tú quieres verla por cuestión evolutiva, desde los primeros cavernícolas. ¿Por qué? Porque incluye directamente el capital y el libre intercambio de bienes, ¿vale? Un cavernícola, ¿qué hace? Bueno, para que yo produzca más carne, tengo que construir una lanza, pero para construir una lanza primero necesito restringir mi comida, o sea, cazar más y comer menos para tener carne para los días que voy a estar fabricando una piedra o tallándola para hacer una lanza y después ir a cazar con más facilidad, acabar con mis presas más rápidamente, más eficiente. Eso es capitalismo Entonces, puro. podemos decir que la supervivencia necesita de la libertad para poder salir adelante. Es decir, está en nuestro ADN ya la libertad como herramienta humana para sobrevivir en esta realidad. Ahora, el conflicto que entra aquí entonces sería, si la libertad está en nuestro ADN, entonces el conflicto humano sería qué orden, cómo debemos organizarnos como sociedad sin crear conflictos y con diferentes formas de vida. Claro, el Y ahí yo vengo libertarismo, a la pregunta. Entonces ahí el yo vengo a la libertarismo, pregunta. Dime, sí, sí, dime. iba a decir, el libertarismo precisamente da la solución. Pacto de no agresión. O sea, simplemente no voy a atacar a nadie, no me voy a meter con nadie y cada quien que siga su vida como quiere. Mientras no agreda a nadie, no obligue a nadie a entregarme sus bienes porque los quiero repartir yo porque soy muy bueno, ahí se soluciona todo. Simplemente no es organizar a la sociedad, es simplemente respetar a los demás. Como dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Si yo amo a mi prójimo, no me voy a meter con él. Entonces,
Entonces, ¿dónde ya es el conflicto? Yo, bueno, al menos yo reconozco el conflicto en este hecho, como dices, mientras no te impongan una forma de vida, eh, puedes vivir tranquilamente. Entonces, eso es lo que le podríamos decir a las personas que son contrarias al catolicismo, que dicen que la doctrina católica de la Iglesia es contraria a ser libertario. Yo tengo una particularidad, y yo lo he comentado muchas veces en el grupo, creo que acá Lores también lo sabe, todos podemos, podemos ser libertarios mientras entendamos el principio de no agresión. Mientras tú respetes a la otra persona, no agredas a la otra persona, tú en tu mente, en tu propia libertad íntima, tú eres libre de cualquier forma de vida, en realidad, ¿no? Si es personal, mientras no hagas daño a nadie. Entonces, el libertario, el católico que entiende bien la enseñanza de su fe, comprende eso mismo que tú has dicho, ¿no? Respeto, no agresión, y al final transmitir buena energía, transmitir amor, transmitir buen sentimiento, ¿no? Exacto. El problema es que el conflicto viene precisamente de ahí. O sea, el pacto de no agresión no es respetado por quienes hacen malas prácticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que se droga, ¿no? Empieza a necesitar ayuda porque no es autosuficiente. Y lo primero que hace es pedirle al Estado que le pague una clínica de rehabilitación. Y el Estado obliga a los demás a pagar por esa clínica de rehabilitación. Te esclaviza, como dice la Biblia. Serán, en resumen, serán esclavos del Estado. Entonces, ahí es donde viene el conflicto y es donde nosotros nos oponemos a este tipo de prácticas. Decimos, no, si en un modelo utópico libertario, pues el drogadicto terminaría falleciendo y desapareciendo para siempre. Nosotros no nos afectaría. Pero en el mundo actual en el que estamos, el Estado nos va a obligar a pagar por los errores de esa persona. Entonces nos está agrediendo, está Bueno, rompiendo el pacto de no disculpa, agresión. de alguna Adelante. forma también en el caso, bueno, es común en un país de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Tienes jóvenes, mujeres, que traen niños al mundo y a veces lo hacen sin un compromiso no serio de proporcionarles educación, darles, digamos, salud, vivienda, o mejor dicho, lo que es elemental, ¿no? Educación. Entonces, esta gente, mm, digamos, bueno, son personas. Esta gente lo que hace al fin decir es, trae niños al mundo, pero con esa idea, o sea, bajo la idea de que si no les pueden dar ellos educación o darles salud, el Estado se los va a dar, ¿no? Entonces, por ese lado también tienes personas que de alguna forma, o sea, viven bajo la premisa de que si les falta algo, el Estado se los va a proporcionar. Fernando, ¿tú qué opinas de las políticas prohibicionistas que de la derecha, técnica de derecha socialista o la derecha estatista, o de los políticos en general? Claro. Estas políticas de la guerra contra las drogas, la prohibición del aborto y prohibición de miles de cosas más, ¿no? ¿Crees que la prohibición funciona o como libertario nos queda claro que la prohibición no es una manera de evitar situaciones, entre comillas, inmorales? Claro, aquí hay un punto bien importante. Básicamente, cuando nosotros estuviéramos en una sociedad o en una utopía libertaria, que no hubiera Estado, porque esa es la única manera que el Estado no intervenga, es que no haya Estado, ¿vale? Si estamos en una utopía libertaria, ¿qué pasaría con esa gente que toma malas decisiones? Por ejemplo, dice mi ley, es que se pueden vender los órganos. Ok, vendo mi órgano. Después voy a tener problemas de salud y después en algunos momentos voy a terminar. ¿Dónde voy a terminar si vendo, por ejemplo, mi riñón? Voy a necesitar un nuevo riñón porque el que me queda se va Sí, a sí. sobretrabajar, ¿no? Entonces, vamos a tener un problema con esta gente. En una utopía libertaria, esa gente no tendría otro destino más que el panteón. O sea, esa es la realidad. Y la sociedad, Entonces, mm, entonces podemos hacer una cosa, a ver, disculpe que interrumpa, Fernando, que la realidad es que al final del día los que toman malas decisiones recibirán su castigo, digamos, acción-consecuencia, ¿no? Si se arruinan exacto, la vida, ellos mismos se la arruinan. Si eres drogadicto, el Estado no tiene que pagar tu recuperación y tal por cual. Pero hay una cosa que también hay que parar acá, porque muchos se pueden asustar, que no, como a lo Milei que va pretendiendo decir que es normal vender los riñones. Hay una cosa que muchos olvidan, que nosotros también muchas veces olvidamos cuando pensamos. Las desgracias de la drogadicción, las desgracias del aborto, la desgracia de que alguien que la necesidad de la venta de riñón surgen de la falta de libertad. ¿Cómo es que la sociedad se degenera? Cuando
tiene cuando la libertad no les dada. Y entonces termina enjaulado y lo único que le queda es o autoflagelarse de alguna manera, escapar de la realidad en que no le gusta vivir, o simplemente ignorarla. Claro, Entonces, entonces, acá el punto es, ¿de dónde salen todas estas desgracias? ¿Qué las provoca? Entonces, claro. si matamos la desgracia, el mal de donde surgen, ¿tú crees que de verdad surgirían drogadictos, proliferación de drogas? ¿Tú crees que la verdad, que las personas abortarían? Yo estoy seguro que la naturaleza de la mujer es amar a su hijo. Y en primera instancia, si la mujer tiene todas las facultades para poder criar y tener una gran familia y tener los hijos que ella desee, lo hará. Pero no podemos exigir algo así en una sociedad actual. Yo te digo, yo vivo en Japón y en Japón es la misma razón. Los japoneses no tienen hijos por falta de plata. Estamos hablando de país rico. Lo mismo le preguntas a un suizo, ¿por qué no tienes hijos? La situación no es fácil. No es fácil tener hijos en esta realidad. Te das Claro. cuenta. Entonces te percatas de una cosa, de que no es el dinero lo que hace abortar a las chicas. No es el dinero lo que hace que las personas eviten tener familia ni drogarse. Es la falta de libertad porque al no tener un mercado libre, no tienen las herramientas para enfrentar dichas responsabilidades, porque la libertad siempre viene acompañada de responsabilidad, pero para que puedan hacerse responsables, tienen que tener dichas herramientas para enfrentar una libertad correctamente. Entonces aquí el conflicto tal vez no es resaltar nuestras diferencias, si tú estás de acuerdo con las drogas, si yo no estoy de acuerdo, si tú estás de acuerdo con que se metan entre personas del mismo sexo o no. No, aquí el tema es atacar a esa persona o a ese ente que está creando todos estos males. Porque sabemos que la naturaleza humana por sí misma, por su propia naturaleza egoísta y de supervivencia, sabe perfectamente que no es rentable vivir en la decadencia. Y si tiene la libertad, va a buscar la mejor sociedad y la sociedad más moral. Yo creo que eso la historia demuestra muchísimo. Donde ha habido espacios de libertad, Claro. ha surgido la grandeza. Es correcto, es Y, totalmente correcto lo que dices. Pero aquí viene un segundo punto. Mi argumento siempre, este argumento lo divido en dos partes. El primero es en una sociedad utópica. En una sociedad utópica yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que prohibir nada, ¿vale? Que cada quien decida su destino. Pero el problema es en el segundo punto, en una sociedad actual, en la sociedad que vemos. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Bueno, que esta gente se enchufa al Estado. Le damos de comer al Estado, totalmente. le damos servidumbre al Estado. Imagínate que yo vendo un riñón, después necesito un riñón. El modelo libertario no me va a resolver mi riñón, no me va a resolver mis errores, mis malas decisiones. Una Entonces, intervención. nada más déjame cerrar ese punto, porque si no se me corta la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sociedad actual, lo que vemos en el mundo real? Bueno, que directamente me voy a volver al Estado y un político me va a decir, tú tienes derecho a la salud, te voy a dar un riñón, vota por mí, vamos a hacer un paro, vamos a acabar con las empresas, vamos a expropiar, vamos a obligar a la gente a donar su cuerpo. Primero vamos a empezar con los que se mueran y después con los viejitos, después con los niños. ¿Por qué? Porque eso es política y eso es estatismo. Le estamos dando de comer al Estado porque no estamos todavía en una sociedad libertaria. Creo que primero hay que caminar como libertarios y después ya podemos despenalizar todo lo que quieras. Ok, Adelante, o Lorenz. sea, hay gente enferma que obviamente se enchufa al Estado, como dices, con la precisión de vida, pero también hay gente sana que está totalmente enchufada al Estado, ¿no? Claro. Hay gente que Hay de trabaja todo para tipo, el ¿no? Estado. Hay gente que trabaja para el Estado, o, digamos, ahí por alguna emergencia, ahora en pleno contexto de pandemia, al menos acá en el país, en Perú, donde estamos, hay mucha gente que se ha enchufado al Estado, ¿no? Por el contexto del COVID, de la pandemia, ¿no? Eh, ahora, es cierto lo que dices, es válido, digamos así, es una idea que de alguna forma tiene alguna lógica, ¿no? Pero también, por otro lado, o sea, no solamente estos, digamos, incapacitados, ¿no? Por sus malas decisiones, son los que buscan apoyo en el Estado, sino los que sostienen al Estado actualmente no son gente estúpida, son gente, digamos así, eh, tienen cierta malicia, obviamente, para hacer lo que hacen, pero no son gente, digamos, enferma, ¿no? O en una condición, digamos, desahuciada, ¿no? Entonces, saben lo que están haciendo y saben con qué intención lo hacen. Pero sí entiendo la lógica por la cual nos compartes esta visión, este punto tuyo, ¿no? Esta idea tuya. Pero por otro lado, Eh, bueno, podemos, sí, Carmen, no hay problema, puedes continuar. ya. Sí, aquí yo quería recalcar, ¿no? Entonces,
como dices, tienes tu punto, Fernando, tienes tu punto y es válido, me parece que sí es válido, creo que también tienes tu punto. Pero yo te digo una cosa, ¿no sería entonces, sabiendo lo que tú dices, enfocarnos directamente en trabajar en que haya el contexto para que podamos llevar el libertarismo al poder y cambiar cosas? O sea, eso es lo que al final estamos haciendo, ¿no? Tú desde tu lado, desde tu perspectiva, desde tu público, ¿no? Desde tu, ¿cómo decirlo?, división de trabajo cultural, estás tratando de darle una voz a la libertad, al libertarismo desde el público católico. Entonces, nosotros también hacemos lo mismo desde nuestros sectores, cada uno de nuestros sectores, y eso es al final lo que va a crear el contexto para, llegado su momento, construir la sociedad libre. Entonces, me parece que muchas veces me preocupa esta situación que estamos más enfocados en criticar quién se beneficia y quién no, quién sale ganando y quién sale perdiendo de este sistema, o criticando el sistema sin visionar que al final nuestro objetivo es trabajar para conseguir algo mejor. Tengo Desde dos, aquí el problema, sí, tengo dos puntos respecto a lo que vas diciendo. La primera es que directamente no se trata de llevar el libertarismo al poder. El libertarismo no es una plataforma política, no es un partido político, es un estado de conciencia, ¿vale? Es una óptica, una cosmovisión del mundo en donde decimos, bueno, el libre mercado es lo que sirve para sobrevivir. Mientras, si logramos que toda la gente entienda eso, no necesitamos proponer ningún partido político, no necesitamos proponer ninguna plataforma lo que política. pasa, bueno, y el otro punto. El segundo punto es, ay, se me pasó. Pero para responderte al primer punto, te digo, mira, aquí yo también lo veo como anarquista, lo que estamos hablando es del fin ANCA. Lo que pasa es que la sociedad libre, el anarcocapitalismo, no se puede lograr por medios políticos, ¿ok? Se tiene que lograr por medios culturales y se tiene que abrir paso, pero se tiene que abrir paso dentro de un contexto. El contexto es lo que los libertarios tenemos como labor crear para que la sociedad libre se abra paso. Pero acá hay un punto, como tú dices y mencionas mucho la realidad, que estamos en una realidad donde el monopolio de la fuerza existe. Lo que Claro, critica Murray y lo que critican todos ellos, en realidad es la adhesión partidista. ¿Ya? Y muchos de ellos exponen también que muchas veces tenemos que manchar las manos, pero en privado lo he comentado, nuestro objetivo como REC es 99% batalla cultural. Obtener las mentes, el apoyo que tú mencionas, que es un cambio, es un estadio de la mente, obtener la suficiente fuerza, reconocer el contexto de partidocracia, jugar con sus reglas, obtener el poder y machacar todo, o sea, y liquidar el Estado, porque en realidad lo que hay que hacer con el Estado es liquidarlo como si fuera una empresa privada, es decir, en realidad el Estado está en quiebra, siempre lo ha estado, todos los estados del mundo están en quiebra, ninguno vive sin deuda, su forma de organización es precaria. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. No hablo de eliminar el Estado. Uno no desmantela los estados. Yo desmantelo el Estado ahorita peruano, argentino, mexicano y aparece otro Estado. Aparece el Estado de Chihuahua, el Estado de tal, o no es así. correcto. Donde desmantelas un Estado, surge otro Estado. Pero estamos hablando de un contexto de fronteras privadas. Y Jorge ya lo habla. Ser libertario no significa ignorar las fronteras, porque la propia frontera es un derecho de propiedad. En tu casa pones fronteras. En tu barrio hay fronteras, invisibles pero las hay. En tu urbanización, esa es la sociedad, es el individualismo, ¿no? Y aparte de el área gregaria, porque no es que te vayas al final del desierto a vivir solo. Entonces, los libertarios nos falta entender que lo que necesitamos es un espacio en el planeta donde tengamos una verdadera propiedad privada. Entonces, no necesitamos eliminar el Estado. Necesitamos eliminar su poder administrativo, es decir, su gobierno centralizado, y pasar a un gobierno policéntrico, individual, donde sea autogobiernos y autogestiones, organizaciones voluntarias, pero claro, con la coordinación de los derechos de propiedad, que básicamente es tú no agredes a nadie y vives feliz y libre en este territorio. Pero si alguien agrede a otro, en la misma propiedad privada, que hay un delegado, porque la democracia va a seguir existiendo, ese delegado es un ciudadano más. Ustedes no sé si saben, pero en la antigua Grecia, cuando empezó la verdadera democracia, el presidente no era presidente. El presidente, mejor dicho, el presidente no era un rey. O sea, el delegado era un ciudadano como tú y como yo, que tenía la responsabilidad que si alguien cometía un error y nadie lo acusaba, porque de repente matas a alguien que no tiene familia, un asesino mata a alguien que no tiene familia,
Nadie reclama por este asesinato, porque a nadie le importa. ¿Quién es el responsable, el último delegado, por ejemplo, en un salón, en una organización, de acusar a esa persona o de acusarla directamente o llevarla a la justicia? No es el delegado principal o el presidente, pero mayor poder no tiene, porque cualquier ciudadano podría hacer eso. En una sociedad libre, tú escoges un ciudadano para que te represente, no un rey, como sucede ahora mismo. Bueno, de hecho, en la Ese es, antigua Grecia no había votación, no elegías tú al representante, era un sorteo. ¿Por qué? Porque precisamente Aristóteles ya lo decía, si alguien vota, entonces el votado se va a sentir con la autoridad de hacer lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque ustedes me eligieron, ustedes me dieron el poder. Por eso es que la democracia, cuando empezó en Grecia, no era voto, era simplemente un sorteo. Y había una asamblea donde cualquiera pero podía eso, levantar la mano. y eso expresa muy bien lo antes dicho, era un ciudadano más. Exacto. Exacto, o sea, es decir, la representación política correctamente vista es la representación de un ciudadano, de un igual igual. Pero ahorita lo que estamos escogiendo para representando son reyes que tienen facultades de prohibirnos cosas, de administrar nuestra vida como se les dé la gana, si nos quieren endeudarnos en deuda. O sea, eso no es posible, eso es feudalismo moderno. Exacto. Claro. Entonces, lo que los libertarios tienen que entender que la sociedad libre es posible. Pues es posible en 20 años, sí es posible. Porque tú tienes que entender en la cabeza que no vas a desmantelar, o sea, no vas a desaparecer el Estado. El Estado solamente puede desaparecer cuando el planeta entero entienda que su única patria es el planeta. Mientras la gente no entienda que la única patria es el planeta y no estos ficticios feudalismos nacionalistas, recién van a poder quitar las fronteras. Pero mientras tanto, y ese no es nuestro reto, porque si no estaríamos hablando de 100 años, 200 años. Nuestro único reto personalmente para mí, que soy peruano, es dentro de mi país, propiedad privada peruana, y aquí los dueños de la propiedad privada del Perú son los habitantes, no los políticos. Lo mismo sucedería en México. ¿No? Muchas veces cuando discuten, ustedes creo que discutieron en el grupo privado sobre un tema, estamos muy ensimismados en, en decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, criticar la postura del otro. Y yo creo que acá en el grupo hay gente de todo tipo, de todas las visiones. Hay testigos de Jehová, hay evangélicos, hay católicos, hay gente que está más a favor del aborto, más en contra del aborto, pero todos tienen bien claro una cosa, el objetivo es lograr una sociedad libre donde todos puedan vivir como ellos quieren. A ver, Entonces, discúlpame ese es el que punto. Mm, yo creo que la sociedad libre existe ya, o sea, ya está. mm, Lo que estamos viviendo, estamos siendo de alguna forma capturados, estamos capturados, estamos amarrados, estamos constantemente asediados, ¿no? Como decía Proudhon, ¿no? El que es gobernado está enlistado y un montón de etcétera, ¿no? Estamos así. mm, totalmente, Entonces, totalmente. esa es la realidad que vivimos. Ahora, como comenta Fernando, ¿verdad? Construyendo teísmo, o sea, podemos creer que la sociedad narcocapitalista se va a dar de acá a unos años, algunos ponen 100 años. Es una perspectiva, ¿no? Es una visión, digamos así, es una idea con algo de escepticismo respecto a lo que la sociedad es actualmente, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, que la anarquía es simplemente es una realidad misma. Si creemos que acá más adelante recién vamos a prohibir la droga, recién vamos a prohibir la prostitución, Mm, recién vamos a, o mejor dicho, vamos a dejar de prohibirlo, ¿no? Vamos a dejar mm, de prohibir esto, el otro. Entonces, simplemente no estamos aceptando que en la realidad, la única realidad ontológica o la única realidad que existe o que siempre nos ha acompañado es simplemente la ausencia de un poder, digamos, coercitivo estatal que simplemente existe en la imaginación de las personas. El Estado no existe, como dice el profesor Ancho Bastos. El Estado es una idea. Lo que existe es una banda de criminales que nos exigen un tributo a cambio de darnos supuestamente seguridad, que no dan seguridad. Digo, en México, por ejemplo, el 99% de los delitos son impunes. Entonces, no te dan seguridad y realmente lo único que te dan es que no te meten a la cárcel. Por eso pagas impuestos. Entonces, si la gente entiende esto, automáticamente ya tenemos un 90% de la batalla ganada en la cuestión libertaria. Esto es un proceso, vamos poco a poco. Ahora, mi temor siempre es, y por eso discuto a veces con la gente del lado libertario, que le están dando de comer a esta gente, al Estado.
¿vale? Ahorita tenemos el aborto, ¿no? Por ejemplo, dices, es que el aborto, ok, vale, que el aborto es un mal ejemplo, pero vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa con la realidad? Bueno, ¿cuántos chiringuitos hay de feministas cobrando guita del Estado, cobran su plata y se dedican a tirar su verborrea, ¿sí? Su diarrea verbal en todo el mundo y a rayonear y a romper y a destruir? ¿Por qué? Porque al final del día le estamos dando de comer al Estado. ¿Vale? Toda esa gente, ¿a dónde se va a refugiar? Al Estado. Toda esa gente se va a refugiar al Estado y siempre vamos a estarlo engordando al Estado y le vamos a estar dando nuevos súbditos, nuevos soldados, nueva gente que lo va a apoyar. Al final del día, de eso. Claro, pero ¿no crees que el discurso libertario, a la misma vez que estamos haciendo la batalla para que las ideas libertarias estén en la mente de todos, también estamos contrarrestando ese mensaje? Es decir, o no es así, me parece. O sea, Entonces, desde el lado, perdón, desde un conservadurismo así social, ¿no? O sea, para mí, en el caso de los prohibicionismos, lo que más va a generar es gente, digamos así, que se ve afectada por el gobierno y de alguna forma, mm, por sus medidas prohibicionistas y de alguna forma tenga que acudir a él, ¿no? Digamos, por ejemplo, tienes de la LGBT, el Estado siempre fue socavado, digamos así, la toma de decisiones con respecto a sus uniones, ¿no? A sus vínculos parentales y todo eso, ¿no? Entonces vas a tener esta gente Yo no queriéndose de creo, alguna forma yo no creo, Lorenz. De hecho, tomar el Estado, sí, claro, ya, vas a tener esta gente tomando el Estado para de alguna forma afectar la mente de otras personas con respecto a, ¿no? a su identidad de género, a una ideología, ¿no? A, digamos así, como hizo anteriormente la iglesia, ¿no? La iglesia, no solamente la católica, sino también la protestante, ¿no? Eh, Producto de su vínculo con el Estado, pues también adoctrinaban a los jóvenes, ¿no? Digamos, ser buen ciudadano era ser buen católico, y ahora, bueno, ser buen ciudadano es respetar los vínculos homosexuales, digamos, los gays, y si estás en contra de ellos, eres homofóbico y todo eso, ¿no? Entonces, como que se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? pero, Se va a dar, pero ¿no crees? ¿Aló? ¿Se me escucha? sí, sí, te sí, tengo. escucho. Yo creo que lo que tú estás diciendo es, para cortarlo así, estás preocupado por que la prohibición puede hacer surgir algo más radical, una respuesta más De radical. alguna forma sí, o sea, pero de alguna forma sí, ¿no? O sea, vas a tener gente que va a querer tomar el Estado para imponer una visión, ¿no? Una perspectiva, y van a sentirse justificadas moralmente porque supuestamente en nombre de una moral superior van a querer imponerte algo, ¿no? Así como lo hizo la Iglesia Católica en su tiempo, ahora vas a tener gente LGTB, ¿no? Imponiéndote algo, ¿no? Porque se hizo, ahora se hace bajo esta visión, ¿no? Perspectiva, ¿no? Por otro Pero, lado, entiendo el mm, punto de Fernando, decir cómo se llama que las personas, estas personas terminan siendo, digamos, se enchufan al Estado y terminan siendo demandantes de más Estado, ¿no? Creo que ese es el punto de vista de Fernando, ¿no? Terminan demandando más Estado, pero no solamente por esos motivos se demandan más Estado. Yo he estudiado economía y entiendo de que el Estado también siente necesidades, por ejemplo, de intervenir en, digamos así, de dar, digamos, beneficios, o mejor dicho, de dar seguridad laboral, lo que llaman, ¿no? Y entonces el Estado crea empleos y de esa forma muchas personas se benefician. O sea, siempre el Estado trabaja bajo esa dinámica, ¿no? De encontrar un grupo desfavorecido y a este apoyarlo, ayudarlo, ¿no? Esa es su dinámica, eternamente es así. Por más y que aquí yo voy a agregar algo, sea, no me interrumpes, ¿no? agrega, por favor. Sí, Lorenzo, ¿no crees que... concluyo. Sí. Sí, he concluido, no hay problema. Ah, Agrega, ya. sin problema. No, ahí que yo quería agregar una cosa, y aquí me se viene a la mente, que algo que yo he visto muy claro, es que la política, el poder estatal, eso surge de la confrontación de ambos bandos. Inclusive Marx, en su fórmula para acabar con este Estado republicano, él, una de ellas es enfrentar a las personas. Es decir, si a ti te gusta un color y a ti te gusta otro color, tengo que enfrentarlos. Y uno no funciona sin el otro. Entonces, al final del día, si nosotros respondemos
a la forma de vida del otro con prohibiciones, los dos mutuamente nos alimentamos y los dos salimos perdiendo y el único que sale ganando es el tercero, que sería el poder concentrado, el poder estatal. Ahora, además, más allá de eso, acá la preocupación de Fernando es muy válida, que no deben vivir como parásitos, sin hay de aprovechar, sin hay que incentivar eso, ni bla, bla, obviamente, correcto. Aquí, Lorenz, también tú dices que, pero también esa postura de negacionista, de prohibicionismo, o de insultar o de confrontar, también genera algo peor. Yo estoy de acuerdo con los dos, pero sí voy a decir una cosa muy clara. ¿Ustedes creen que eso nos compete a nosotros? O sea, ¿nos compete estar peleándonos unos con otros o nuestro trabajo es difundir ideas en base a la libertad? Ok, yo te contesto al respecto, ¿Karamisu o qué? Kamesuke. Krillin. Oye, mira, lo que pasa es lo siguiente, o sea, tenemos una realidad, ¿vale? En esta realidad está prohibida, esas cosas están prohibidas. Como tú dices bien, nuestro objetivo es disminuir el Estado hasta su mínima expresión, de ser posible eliminarlo, a lo mejor no mañana, no en 100 años quizá, no lo sé, pero lo importante es en que nos enfoquemos en eso. El problema es que vienen libertarios y dicen, nosotros somos libertarios, queremos que se legalicen las drogas, queremos que Pero se esa es otra legalicen los... cosa, pues. Pero es que ese es el Pero, problema, ese es el pero problema. Fernando, pero estos son Dame un... libertarios de capa caída, pues, o sea, no entienden nada, no han entendido nada. O sea, legalizar es pedir permiso al político para poder drogarte o para poder hacer algo. O sea, eso Exacto. no tiene ningún sentido. Entonces ese es el problema, cuando por ejemplo vemos a Milei que está haciendo su campaña y se pone a hablar de esos temas, dices, ¿eso nos compete? No nos compete. O sea, al final del día No. estamos de acuerdo, creo que los tres, en que en un modelo absoluto libertario no se prohibiría absolutamente nada y cada quien sufriría las Pero, consecuencias de pero sus actos. Estamos de acuerdo. claro que sí, mira, Fernando, y tú mismo lo has dicho, Milei está haciendo una fórmula política. Milei está haciendo partidismo político, está jugando con los políticos ahí en su chacra y con él es uno de ellos, ¿ya? Él va a tener que decir lo que le gusta a las personas. Y claro, no te Pero es puedes que eso, denominar liberal, a ver, no te puedes denominar liberal, porque él no es libertario, discúlpeme, ¿ah? Milei no es libertario. Milei es un liberal que está utilizando la palabra libertario para hacerse publicidad. Porque la palabra liberal, como Latinoamérica es conservadora, no pega. ¿Sí? Es un tramposo. no, Así no que creo. hablemos las cosas claras. Mi ley es No, un no creo. tramposo, discúlpame. De Mira, hecho, aquí eso hay algo, lo tocamos en un momento. Lo nada más tocaremos en un momento. déjame hacerte un pequeño paréntesis ahí que lo que dijiste. Dices que va a decir lo que le cae bien a la gente. El 99% de los seguidores de Milei lo reprobaron cuando hizo esa afirmación acerca de Ah, de los que. órganos. Y de hecho, antes de Ah, eso, no, ya había totalmente. hablado, ya había hablado antes de eso, había hablado sobre la venta de niños, ¿no? Que primero como que dijo, pues no, así como que Rothbard lo Pero, apoyaba, entonces yo no pero lo puedo negar. Y Hoy, después tuvo hoy que se salir a venden niños, por si justificar. acaso. O sea, pero al es que final ahí del mismo. día, Discúlpame que ya se venden niños. Yo sé, se venden niños como futuros. Se venden niños por medio de inseminación, fecundación in vitro, ya son, de alguna forma son venta de niños. Ahora, que no los llamemos así es otra cosa, pero ya eso ya se está, es una realidad, es No, innegable. yo Ahora, creo aquí, Lorenz, a que es muchos eso. les ha chocado, y, o sea, ya se venden niños, y otra cosa es que a muchos les haya afectado. Y es cierto, a muchas personas les afectan estos temas y no les gusta hablar, bueno, más que todo a los conservadores, religiosos, no les gusta tocar el tema de más que la homosexualidad, el aborto, ¿no? Y a las demás personas no les gusta hablar sobre venta de niños cuando ya es una, digamos, es un hecho. Pero cuando tú Es un le, hecho, pero yo creo que es un hecho innecesario, Lorenz, ¿sabe? claro, Mencionarlo. Yo creo que ahí le claro, hicieron es un pisar el hecho palito. necesario, pero digamos, yo creo que la discusión de mi ley, bueno, yo nunca he estado de acuerdo con él. Desde su forma, su personalidad, su forma de ser, nunca está desde ese lado. Algunas ideas, bueno, no todas, algunas ideas son del común, de los, digamos así, de los que de alguna forma defienden una economía más libre, ¿no? Por te voy a otro lado, decir, jamás estoy de acuerdo con él. Ahora, perdón que continúe, a ver, el asunto es, eh, no hay un punto de vista válido, digamos así, que sea del común para todos los libertarios de cuál sería la estrategia libertaria. Y eso tenemos que aceptarlo desde que empezamos
quizás desde que empezamos, ¿no? No hay, algunos dicen, hay, va a ser un camino político, un partido, hay mucha discusión respecto de esto, sí, otros dicen la tecnología, así claramente, ¿ah? Lorenz, pero a ver, yo sí quiero dejar ese tema para otro momento, ¿ah? Sí, Este tema porque a mí, sí, porque lo vamos a hablar mucho y creo que aquí hay sí, que sí, hablar de catolicismo y libertarismo. claro. Eso Déjame, dejémoslo para la otra semana. déjame dar el punto, el meollo del asunto. Déjame ir al meollo del asunto de lo que está hablando Lorenz y de lo que estamos Ya, a ver. hablando el día de hoy. Yo, mi referente es Ancho Bastos, o sea, te soy sincero, cuando lo empecé a ver no le entendía nada porque es catalán y el catalán es un idioma Habla que raro, ¿no? habla muy raro, pero cuando lo escuché varias veces y lo empecé a entender, me di cuenta que es una persona muy sabia. Él lo que dice, pues es básicamente lo siguiente, el modelo libertario te dice cómo debe de comportarte con los demás, principio de no agresión, pero no te dice cómo comportarte hacia ti mismo, ¿vale? No te da una moralidad. ¿Vale? Ese es el problema que yo veo con los libertarios, que los libertarios a menudo creen que ellos tienen una moralidad desarrollada y que ellos pueden imponer esa moralidad. No tienen ninguna moralidad. Lo más que tienen es que no voy a agredir a mi prójimo. Ese es lo máximo que tienen de moralidad. El resto son soluciones técnicas. Entonces, cuando un libertario se pone a hablar de cuestiones morales, se va todo al traste. Lo vemos con Rothbard, lo vemos con Milley, lo vemos con todos los libertarios del mundo que terminan cagándola, la verdad. O sea, eso de se venden niños, y no hablaba de cigotos ni de nada de eso, hablaba de vender los niños directamente. Entonces, cuando hablamos de moralidad, por eso es que el libertarismo está incompleto. Yo por eso soy católico libertario, porque agarro una moral católica y un modelo económico libertario. Por eso es que ese es el meollo del asunto. No puedes tú tener una moralidad, no me puedes tú dar una moralidad objetiva, ¿vale? Pero, Porque tú dices, a ver, cada quien decide lo que quiere hacer. Y ahí es donde está el problema. Adelante. ¿no crees, Fernando, que qué mejor moralidad que el principio de no agresión y la acción voluntaria? Ahora, lo que tú me dices, lo otro, ya sería una forma de vida o una moralidad de vivir para el otro, Creo una que moralidad correcta. la Iglesia Católica habla de moral individual, ¿no? Yo Sí, creo la perspectiva libertaria es una perspectiva política, filosofía social, filosofía política. Ahora, cómo económica tú eres también. con los demás, obviamente viene acompañada de cierta concepción de la moralidad o cómo somos nosotros o cómo deberíamos ser moralmente, ¿no? En este caso, el libertarismo no sería posible, así como también el capitalismo, si es que tú no eres, de alguna forma, no respetas los contratos, no respetas la libertad de los demás, Obvio, obvio. no respetas al otro sencillamente, ¿no? Y ahí Y con el respeto ya hay moral, ¿no? claro, entonces, Obviamente, no estoy diciendo que no tenga nada de moral, digo que está incompleta, ¿vale? Te dice cómo comportarme con los demás, Pero pero no me dice cómo comportarme yo. pero es que el claro, libertarismo, pero es que el asunto de este no tiene por qué, es el asunto del libertarismo no tiene por qué decirle a las personas cómo deben vivir, o sea, eso no es un asunto libertario. El asunto no, libertario es un objetivo práctico, y tú lo en has dicho, busca darle de, soluciones a la vida Te misma. voy a decir por qué sí, te voy a decir por qué sí. El libertarismo no te dice, no tiene nada que decirte, por ejemplo, si tú te quieres dedicar a la prostitución. No te dice nada Mm. si tú quieres ser claro, promiscuo, por ejemplo. Pero sabemos que tiene consecuencias para tu vida, este tipo de prácticas. Por ejemplo, promiscuidad y homosexualidad. Pasó en los 80s, el 90% de las personas infectadas que empezaron a desperdigar la infección por todos lados, a propagar la infección de SIDA por eran todos lados, homosexuales. ustedes lo saben, ¿no? Al día de hoy, 2022, el 80%, según la misma cifra de la ONU, que es totalmente progre, el 80%, ustedes saben quién, está propagando la viruela del mono. Sabemos que hay consecuencias y esas consecuencias precisamente te la da Bueno, una guía pero, moral. claro. Es una guía Pero mi moral. estimado Fernando, pero es una moralidad, que los daños para ese estadio de moralidad vienen de una situación de decadencia. ¿De qué estamos hablando? Si acaso el VIH no surgió de la decadencia africana, donde no tenían ni para comer, ni para limpiarse nada, ni para lavarse los dientes, Falta de ¿acaso no higiene. surgió el VIH de la propia suciedad, de la sexualidad de los africanos y surgió para adelante con la promiscuidad en el mundo? ¿Acaso no es así? Es decir, ¿de dónde sale el virus del COVID? ¿Acaso no sale de los pulmones débiles y de la cochinada china? ¿Acaso no viene de la decadencia? Claro, del ¿Acaso en un comunismo. contexto libertario, disculpa que te interrumpa, Lorenzo, pero acaso en un contexto libertario existirían esas situaciones? ¿Qué situación va a haber en un momento de prosperidad? Suiza no sufre de esas cosas. Es decir, Suecia no sufre de esas cosas. ¿Por qué si China? ¿Por qué si África? Te La voy a decir propia por qué. decadencia que tiene ahí. Te voy a decir por qué. Es la El mentalidad. colonialismo.
perdón, Lorenz, No, es su es la, sociedad decadente, pues. te lo voy a explicar porque, como lo dice el profesor Miguel Ancho Bastos, es la mentalidad cortoplacista o largo plazo. ¿Qué dice él, por ejemplo? Los pobres, ¿qué es lo que hacen los pobres? Que el muchacho quiere salir a tomar, que el muchacho se quiere salir a drogar, que quiere tener sexo, pues que las tenga, pues al fin es joven, mentalidad de corto plazo. ¿Qué dice un rico? No, un rico oprime y dice, ¿sabes qué? No, el muchacho no sale. ¿Por qué? Porque está chico, porque está joven. Espérate a que tengas mayor de edad y entonces tomas de tu dinero. La mentalidad a corto plazo es lo que trae esas consecuencias de inmoralidad y es lo que trae las consecuencias que tú mencionas. La mentalidad a largo plazo es el que es rico Pero, que enseña. ¿Qué enseña el que es rico? totalmente. Pero ¿cómo podemos A pedir una casarse. juventud? Pero ¿cómo podemos pedir una juventud, una generación, esos adultos responsables, si desde que nacen la Constitución les quita la responsabilidad? ¿Mm? Bien, Tema, Entonces no podemos, no pidamos peras al olmo. O sea, no nos hagamos los dignos y nos paremos enfrente del abortista con su pañuelo verde señalándola, porque tenemos que mirarla con esos ojos entendiendo de que este es un producto de este sistema, de un sistema de organización central. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el sistema, luchar el sistema y abrir los ojos a esas personas o procurar en un camino que se den cuenta de eso, ¿no? Que no se trata de ir juzgando porque, vamos, todos tienen sus desgracias personales por sus errores que cometieron y diferentes grupos de la sociedad los tienen, ¿ya? Y estoy seguro que la raza negra, la etnia negra, la etnia de tal, cada uno tiene sus trastornos, sus propios problemas de acuerdo a la decadencia que tengan y circunstancial. Japón tiene sus propias psicopatías. Japón. Entonces, eso de estar buscando que quién hace más mal a la sociedad, quién perjudica más, quién gasta más, me parece que es algo que no nos compete, porque eso sería como juzgar a las personas. Nuestro trabajo es eliminar la fuente de todos esos males que a nosotros nos da el argumento de juzgar. Entonces, me parece que estamos enfocándonos ahí mal, señalando, ¿no? O sea, que el trabajo de todos es que haya un orden donde todos puedan vivir en prosperidad y todas esas situaciones de decadencia como la drogadicción, el aborto y todos los virus X que aparecen, desaparezcan. El contexto de miseria donde se creó el VIH nunca debió existir. El contexto de miseria en el que surgió y la mitad del planeta, la mitad de los europeos murieron con la peste negra, ¿fue culpa de los humanos? Fue culpa del gobierno, que había expropiado y tenía expropiado toda la riqueza al 100% en ese territorio europeo. Y no había ni caños de agua, la gente no se lavaba, no se bañaba. ¿Cómo no va a surgir la peste negra? Pero por supuesto, vamos a culpar a los cochinos de ciudadanos que vivían ahí en esa Inglaterra, o vamos a culpar al gobierno que le quitó toda facultad de responsabilidad de bañarse, de lavarse y todo eso. Entonces, y lo mismo está pasando ahorita. Estamos acusando a todas unas personas de diferentes orientaciones sexuales como si ellos fueran los que nos estuvieran queriendo imponer, cuando los que nos quieren imponer son los ideologistas políticos. O sea, por unos 4 o 5 políticos gays, ideólogos, fanáticos, estamos tratando de ponernos encima y juzgando a un cuarto del planeta. O sea, eso es lo que no me parece. Yo lo he dicho muchas veces. En la sociedad libre se va a lograr la humanidad unida. No me importa tu color de piel, no me importa tu sexualidad y no me importa tu religión. Unidos para vivir libres. Si por 4 idiotas políticos nos estamos enfrentando, nosotros somos más idiotas. Por eso digo, nuestro trabajo está en nosotros. Crecer como libertarios, difundir las ideas libertarias y dejar de juzgar a las personas. Que los políticos se maten, que ellos se maten, que creen el odio que quieren crear. Nosotros hay que difundir otra palabra, una palabra de entendimiento, una palabra de que unidos podemos tener y vivir todos como queremos vivir. el libertarismo es sencillo. ¿La autoridad política que tenemos está justificada? La respuesta es no. No hay una justificación moral para esa autoridad política que hoy en día nos coacciona, nos obliga a hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero las estamos haciendo. Entonces el libertarismo es algo sencillo. No hay una justificación moral para la autoridad política que nos coacciona todos los días y nos saquea todos los días y nos roba todos los días. No hay. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una sociedad bajo compromisos, bajo pactos, digamos, contratos, ¿no? Digamos, una sociedad por acuerdos, una sociedad vía acuerdos voluntarios. Esa es mi única perspectiva, mi única conclusión. Creo que tú tienes la pregunta. Kame, te dejo contigo. Sí, quería preguntarle sobre el Papa Francisco a Fernando.
Claro. ¿Qué piensas de Papa Bueno, Francisco? Ah, pero antes quiero decir una cosa. No sé si habrán visto el video de Jesús Huerta de Soto donde habla del Papa Francisco. Lo voy a colgar más rápido en TikTok. sí, sí lo conozco. Diciendo que el Papa Francisco sí es capitalista y un discurso que mencionó el Papa Francisco, no, sí, el Papa Francisco acusando a los políticos de practicar un mal capitalismo, una falsa libertad, de vender mentiras. No sé si lo han visto. Sí, Parece que el Papa ¿Sí? se adapta de acuerdo al tiempo, ¿no? En ese tiempo había puesto un escándalo con los Kirchner en Argentina, ¿no? Lo sigue habiendo aún, pero en ese tiempo Francisco, el Papa Francisco, tenía un mensaje supuestamente más liberal, ¿no? No sé ahora qué es lo que ha pasado según tu punto de vista, Fernando. ¿Cómo ves tú al Papa Francisco? ¿Qué es lo que piensas de él? ¿Por qué es tan socialista? ¿Por qué se ha ganado todo el odio, digamos así, de muchos libertarios o personas que creen en una sociedad, bueno, algunas personas que creen en una sociedad más libre, ¿no? ¿Por qué pues, ahora Milei lo llama comunista, ¿no? Y bueno, ya puedes darnos más Pero, detalles. ojo, pero Jesús Huerta de Soto sacó un video defendiendo al Papa Francisco que todo lo anterior ha sido distorsiones de la prensa y no, ¿será? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas, Fernando? ¿Qué nos puedes decir de esto? sí, de hecho, el magisterio ha sufrido lo mismo toda la historia, ¿no? El Papa San Juan Pablo II se le atacaba de socialista por ayudar a los países más pobres. ¿Así? Ah, Ajá, y al final hace su carta, su documento más libertario que nada. Y bueno, al final del día, lo que sucede realmente es que el magisterio no tiene una infalibilidad. Mira, como católicos nosotros creemos en una infalibilidad, es decir, un don especial de Dios que le da al magisterio de la iglesia para no equivocarse. El problema es que ese magisterio, esa infalibilidad, tiene unas limitantes, ¿vale? Se limita a la fe y cuestiones morales, pero no a todo el espectro de pensamiento. No porque el Papa Francisco diga, es que ahora hay que ser socialistas, por ejemplo, o No hay capitalistas. pensamiento político social, perdón, eso es lo que nos está señalando. O sea, cuando se habla de infalibilidad solamente es respecto a los dogmas de fe, Así es. es eso, y no a conceptos filosóficos, ideológicos, políticos. En eso no hay Exactamente. infalibilidad. Exactamente, Lorenz. Entonces, como católico no estamos obligados a adherir a todo lo que diga el Papa. Ese es un error básicamente es lo que llamamos papolatría o que son más papistas que el Papa, ¿no? O sea, nosotros tenemos un orden jerárquico de magisterio, pero en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, pero ya en cuestiones más técnicas, cuestiones de economía, esto no es necesario que adhiramos a todo lo que diga el Papa. Y ha habido papas que han hecho cosas terribles y hay otros papas que han reivindicado completamente el magisterio. Y si ellos tuvieran la infalibilidad, como dije al principio, no habría esta evolución de la iglesia en diferentes puntos de la historia. Entonces, el Papa Francisco, bueno, él puede opinar lo que él quiera, es un hombre como tú y como yo, se puede equivocar, no tiene ningún problema, él puede tener sus ideas políticas, fruto de su experiencia, de su conocimiento, y no soy nadie para juzgarlo, pero tampoco tengo la obligación de adherir a todo lo que diga, y yo creo que pues Jesús Huerta de Soto hace un buen análisis sobre lo que dice el Papa Francisco y sobre lo que realmente no adhiere tal cual a un socialismo, no es socialista, ¿no? Al final. Fernando, Adelante. y una cosa, pregunta más. Antes, hace un tiempo yo le decía a un evangélico, bueno, me respondió que sí a esta pregunta. ¿Tú crees que la caída de la iglesia, o mejor dicho, de la fe, esto lo que estamos viviendo ahorita, se debe al Estado? O sea, ¿crees que el Estado e iglesia, el Estado destruyó a la iglesia, la política destruyó a la iglesia en su momento? ¿Le No, hizo daño, mejor dicho? ¿Le hizo yo creo, daño? no, yo creo ¿Le hizo daño a la fe? es una cuestión de la evolución de la humanidad. O sea, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Como dice el dicho, la historia está llena de zapatos de madera que suben y zapatillas de seda que bajan. O sea, el ser humano automáticamente cuando mejor está, más se aleja de Dios, ¿vale? Entre mejor, más prosperidad haya en el mundo, más alejados se van a estar de Dios. Hasta que caigan en la desgracia y en la miseria Bueno, es cuando se vuelven a bueno, acercar a Dios. una falsa prosperidad. Hablemos de eso, porque el pasado vivió una prosperidad muy cuestionable, muy cuestionable. Bueno, me Entonces, refiero bueno, a la comodidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí ahorita tú y yo vivimos mejor que a lo mejor vivía la reina Isabel I, o sea, vivimos mucho mejor, más cómodos, ¿no? Por eso es a lo que nos referimos con la prosperidad. yo quiero finiquitar con una cosa, pero repente más adelante hablamos, ¿no? Espero que haya más charlas. Dime una cosa, Fernando, tú tienes tu postura, sigues una religión,
mm, la verdad es que más allá no quiero especular cómo eres, cuál es tu postura moral, porque en realidad los libertarios no nos compete la moral del otro, pero quiero preguntarte directamente, ¿tú crees, a ti te molesta que otra persona viva como quiere o te molesta que esa persona le pida al Estado para que ella viva como quiera? Exacto, esa es la segunda, ¿no? O sea, a mí me molesta que vengan precisamente a pedir, queremos matrimonio igualitario y que nos paguen para que mi pareja no trabaje y le den seguro Ya, social y le den vivienda y le den claro. todo y que lo paguen los demás. No, no tiene sentido. Entiendo, entiendo. Entonces aquí el conflicto, si eliminamos este ente que crea estos conductos de conflictividad, no habría conflicto tuyo ni de Exacto, una fe de nadie. Correcto. Es exacto. algo lo mismo que que me ha dicho varios testigos de Jehová, varios evangélicos, a los cuales yo le he comentado la misma pregunta, directamente con el tema del matrimonio, de los hijos, de diversos temas, drogas y demás, y prostitución. Lo mismo. Y eso es lo básico que hay que entender entre todos dentro de la red libertaria o dentro del libertarismo. Todos Ah, hacemos una lucha por la libertad desde nuestra creencia, desde nuestra forma de vida y dentro de nuestras diferencias, entender que lo único que queremos todos es que tú, Fernando, no vivas correteado por los musulmanes, porque tú sabes que en claro. Medio Oriente ahorita están que corretean a los católicos y cristianos, Y en ¿no? Entonces, América yo también. quiero también, así, un poquito, hasta que surge por ahí, se puede poner peor. Entonces, por eso, yo quiero que tú vivas libre, feliz con tus creencias. Aquí, Loren también, el evangelio que conozco, los testigos, no sé, todos, ¿ya? Cada uno con su espacio. Y mientras más prosperidad tengan, más libertad tengan, menos invadirán la libertad del otro y el espacio del otro. Es como cuando el vecino deja su carro en la pista, y acá en el Perú es hay en México también, imagino que todo el mundo deja estacionado su carro en la pista. Si tuvieran más plata, más prosperidad, tendrían una casa donde guardar ese carro y no invadir la acera de todos, ¿no? Entonces, ese mismo sentido sería las personas prósperas en una sociedad libre. No invadiría tu libertad católica, o mejor dicho, tu creencia católica, yo tendría mi propio espacio. Esa es Sí. la parte que nos da la libertad en la sociedad libre. A cada uno nuestra propiedad privada, nuestro espacio para vivir como queramos. Y no Claro. sé, no tengo más preguntas. Si algo más Bueno, quieren agregar. A ver, agrego adelante, algo que, Lorenz. o sea, obviamente se busca, como libertario, buscamos todos una sociedad donde cooperemos, ¿no? Más que todo en un aspecto social, económico, ¿no? Incluso mantener esa cultura, porque es una cultura en sí, vivir así, respetar al otro sin intervenir, sin interferir, a veces en sus decisiones, en su conducta, en su modo de vida, obviamente acompañado de una responsabilidad por las decisiones que uno está tomando, ¿no? Entonces, voy por ese lado de que eso lo que se busca en general, ¿no? Pero yéndonos al asunto de la fe, ¿no? De la religión, de la iglesia. Eh, Hay ahora algunos portavoces, bueno, católicos se deben llamar, ¿no? Que se están volviendo populares, pero que se declaran abiertamente en contra del mercado, ¿no? O mejor dicho, del fundamentalismo de mercado, como ellos lo llaman, ¿no? O del liberalismo económico, o de la escuela austriaca de economía, ¿ya? Y ahí estoy hablando haciendo referencia al economista peruano, no sé si es conocido en México, pero sí es conocido acá, ¿no? Dante Urbina. No sé si usted lo ha escuchado. Él tiene algunas conferencias, algunas intervenciones, ¿no? Sería bueno que usted le escuche, o no sé si ya usted ya se formó una opinión sobre él, ¿no? Quizá ya la tiene, o no lo conoce a él, pero sí hay estos autores que son economistas y a la vez teólogos católicos que están en contra de una economía de mercado, ¿no? Obviamente exponen sus razones, alguna teología bíblica, entre comillas, ¿no? De que la libertad del hombre es pecador, ¿no? Y que tiene que haber un Estado que se imponga sobre él, porque si no seríamos como animalitos, como si los Estados no serían animalitos, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta, una inquietud que tenía, ¿no? Respecto, para no concluir este debate, o mejor dicho, Charla, esta charla. para no terminar esta charla, si usted tiene alguna idea formada de este apologista Sí, Lorenz, cristiano, de hecho sigo mucho a Dante Urbina, lo respeto muchísimo como apologista
pero como economista no, como economista da vergüenza, sinceramente. Le tengo de hecho varios videos refutándolo, ¿vale? Básicamente sí me pasé un poquito de la raya, lo dejé como trapo en los videos. Igual si quieren luego se dan una vuelta a mi canal de YouTube, es Fercho Masters en YouTube. Y pues sí le he hecho algunas respuestas a Dante Urbina, está totalmente equivocado, o sea, es precisamente mi lucha contra los catosocialistas y contra los liberprogres, ¿vale? Los catosocialistas como Dante Urbina, que fundamentándose en la cuestión católica y en los errores del magisterio que ha tenido a lo largo de la historia, proponen el socialismo o alguna variante del socialismo. Y por su lado, los liberprogres, que es donde también creo que se pudre el asunto cuando los libertarios dejamos de estar hablando, como dice Kame, dejamos de estar hablando de lo importante y empezamos a meter cosas que no tienen nada que ver. O sea, al final del día, ¿para qué están promoviendo ese tipo de prácticas? No tenía ningún sentido. Los libertarios tenemos que centrarnos en 3 puntos. Reducir de impuestos, reducir el número de burócratas, reducir el número de partidos políticos y el poder del Estado. Eso es lo que único que tenemos que hablar. No entiendo a veces a los libertarios en el afán de decir, no, es que si no apoyas el aborto no eres libertario. Me hace absurdo, ¿vale? No, pero yo No creo tienes que que ahí apoyar lo el estamos aborto. confundiendo. No es necesario que apoyes el aborto para que seas libertario o que no lo apoyes o que estés a favor del matrimonio gay o no, o que estés a favor de las drogas o no. O sea, es un asunto cómo respondemos ante la Exacto. autoridad coactiva del Estado. Creo que estamos los tres Lorenz, de pero aquí acuerdo. yo creo que aquí Fernando y Lorenz nos estamos confundiendo porque no es libre progre, eso es un tema de los liberales. Muchos se les olvida, aquí liberales, liberalismo, que el liberalismo sí exige legalización de droga, aborto, matrimonio. Ellos exigen eso y no lo hablan. Tú ahorita vete a cualquier canal liberal, solo te habla de economía. Cuando le hablas de estos temas, se hacen los locos, porque ellos saben que por coherencia de lo que hablan, tendrían que aprobar todo eso. Entonces, quienes cuando dicen, si no apruebas el aborto no eres libertario, no, quienes dicen eso suelen ser liberales, no libertarios. Te lo digo de buena Es experiencia. extraño que lo digan los libertarios, porque en primer lugar el asunto es muy sencillo. Un libertario sabe que la autoridad del Estado no tiene alguna justificación lógica, moral, filosófica. No la hay, ni técnica. O sea, porque A ver, se busca en la economía una una, justificación técnica una, para el Estado. una pregunta para los Mm, dos. Gloria Álvarez, mm. ¿liberprogre o libertaria? No, ella es liberal, ella es liberal. Gloria no es libertaria, Gloria no es Álvarez libertaria. es una liberal Mm, clásica. El problema sí, está en que totalmente. muchos liberales, incluso conservadores, han pasado por toda Latinoamérica presentándose como libertarios, presentándose como abanderados Lastimosamente. del libertarismo, cuando obviamente es que también a esto se puede prestar a algunas confusiones, ¿no? ¿El libertarismo es un sustantivo o es un adjetivo? Porque si es un sustantivo, tiene un contenido, es una filosofía, digamos así, puede ser una doctrina o puede ser presentado como una doctrina. Pero si es un Mm. adjetivo, o sea, cualquier persona, digamos, que esté en contra del Estado, de alguna forma, en menos impuestos, en menos regulación, en menos intervención, lo llamaríamos, pues eres un libertario, porque se lo está usando de una forma adjetival. Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros por el libertarismo? Yo creo, mi punto de vista es muy sencillo. Ella es una filosofía bastante elaborada, que uno puede acudir incluso a una enciclopedia libertaria, ¿no? Entonces, ya es una filosofía, ya es un sustantivo. Ahora, lo que sucede es que lo de Liber Progress no, mi juicio, no tiene un criterio de aplicabilidad absolutamente a nadie, porque un libertario puede ser moralmente progresista, entre comillas, aunque no usaría el término progresista, sino más moralmente permisivo, y otro libertario puede tener una moral más conservadora. Entonces, no hay ninguna discrepancia entre un libertario de este bando y del otro, al menos en el aspecto de filosofía social o de filosofía política. No debería haber o no debería existir, porque ambos podría porque en el libertarismo habrían esas facilidades, podrían fundar comunidades bajo sus perspectivas morales o sus concepciones morales sin ningún impedimento. Incluso sería hasta posible el comunismo, digamos, porque no habría impedimento, porque esa es la ventaja del libertarismo. El libertarismo te permite una pluralidad de convivencias, una pluralidad de filosofías de vida, incluso
de visiones religiosas que en muchos casos, o sea, o perspectiva que en muchos casos podrían estar, digamos, en contra, ¿no? Tienes pro vida, pro decisión y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión de un libertarismo no debería irse por ese lado porque la verdad simplemente es hacerle juego más al discurso político porque lo que el político quiere es que la gente hable, quiere la voz, ¿no? Quiere la discusión, quiere ¿cómo se llama? El foro, Escándalo. el escándalo, porque en esto se puede prestar ¿para qué? Para crear problemas imaginarios. Y Claro, no se Y Lorenzo. trata exasperar a la de los gente. Y te verdaderos, llevas un voto fácil, ¿ah? y no Exacto. se Por trata, ejemplo, ¿quién sería ahorita un libertario, un referente Jesús libertario? Huerta de Soto, Anso Bastos. ¿Quién? Ancho Bastos es, Mm, católico libertario, igual que yo. Entonces, Sí, claro, sí, es libertario. sí. ahí Libertario. tenemos. Él es Y libertario. Huerta de Soto sería un poquito más quizá protestante, pero bueno, él también No, es, Él también es Huerta de libertario. Soto es católico, él bueno, es no abiertamente defiende tanto católico. la católica, pero bueno, sí, y hay varios más, ¿no? Zanotti, hay un montón de gente libertaria católica Huerta y de libertario Soto, de diferentes tipos. claro, Huerta de Soto tiene varias conferencias, es muy católico. Sí, Hoppe me parece que es agnóstico, como lo fue en Rothbard en su tiempo, sí. aunque sí defendía una moral muy conservadora, no sé si lo defiende aún, pero sí la defendía en algunos aspectos, sí era agnóstico. Entonces, hay libertarios, yo es- seguí el debate del AGE con Gloria, me pareció algo, la verdad, que, o sea, simplemente se veían dos extremistas no luchando, ¿no? Por un lado tenías a Gloria, que lo que decía era cierto, que no todos los libertarios se oponían al aborto, y es verdad, pero por otro lado tenías el AGE, o sea, bueno, son dos puntos de vista que tranquilamente puede haber una discusión, ¿no? No hay ningún problema en que uno discuta esos puntos de vista porque son Pero debates. ahí tú te das cuenta, ahí mismo te diste cuenta que ninguno de los dos es libertario, No, realmente. ninguno de los dos, de alguna Ninguno forma, de los dos. los dos están, a mi juicio, los dos están confundidos. Están Sí, confundidos totalmente. y, y quizás no es porque les falte conocimiento, sino que tienen la malicia del político. El político siempre te quiere convencer a su favor y quiere que estés a su posición, pero jamás quiere que discutas la autoridad centralizada del Estado, ¿no? Y Bueno, eso, y en ahora, eso Están cae, haciendo un juego con el sí, discurso, ¿no? Con en la eso cae el semántica. AGE, y también a otro autor que es peruano, que es conocido, que hace poco me bloqueó de Twitter, Miklos ¿Qué? Lucas. Miklos Ay, me ha bloqueado porque le dije una verdad muy elemental de economía, se molestó, me bloqueó y bueno, ya. El asunto es a mí me que tiene bloqueado Dante Urbina también. también estamos avanzando. Sí, sí, sí. Bueno, yo nada más como conclusión les diría lo siguiente: libertarios del mundo, dejen de hablar de cosas que no les compete, hablemos de reducir impuestos, de eliminar o reducir el Estado, de eliminar a los burócratas, reducir los burócratas, la burocracia, y de eso hay que hablar solamente, ¿no? De que el Estado no existe, que el Estado es una banda de un criminales que imaginario. nos gobierna porque están en nuestra mente, y dejemos de hablar de esas cosas, de esos temas. Cada quien rece por su voluntad, o más bien cada quien dedíquese a su moral que quieran tener. Simplemente no exijan a los demás que aceptemos su moralidad. Cada quien tiene su propia moralidad. Y listo, déjenme decirme conserva porque Ah, no, aquí los dos No, libertarios pero dicen, Fernando y Loren, a ver, no, gente, pero es que no tiene nada de malo ser, mire, una cosa es ser progresista y otra cosa es ser progre, una cosa es ser progresista y una cosa es hablar de progresista y otra cosa es hablar de progresismo. O sea, progresismo es la ideología, la progresista es una postura común, igual que conservador, una cosa es hablar de conservador y otra cosa es hablar de conservadurismo político. claro, ¿Me una explico? cosa es el conservadurismo moral, otra cosa es el Mm, conservadurismo político. Un libertario puede diferente. ser un conservador moral, pero no un conservador político, eso lo dice bien claro Bastos, ¿no? Exacto. El Sí, conservadurismo sí, sí. moral implica en que, bueno, seguir algunas pautas de vida, ¿no? Que, bueno, van de acuerdo a, bueno, a tradición, a Oye, pero nos olvidamos acá de un costumbres, punto. incluso principios Chicos, religiosos, espirituales.
Para finiquitar, yo me despido, creo que hemos hablado bien, yo voy a editar esto, lo voy a colgar, despídanse y aclarar una cosa última. Señores, nos olvidamos de lo principal. Todo ser humano es moral por naturaleza o tiene la búsqueda de la moral mientras más próspero sea. Es un entendimiento básico que lo dice todo libertario. La naturaleza humana yace sobre la moral. Ojo. Así que, hasta luego. Nada, Fernando, Muchas Loren, gracias, despídanse. Fernando. Y que se repita, Fernando, a ver si podemos debatir más a hondo con ello. Más hondo. Hay que planear otro tema, no sé, si quieres el aborto, algún tema que sea espinoso. Propongo el tema, Fernando, desde tu posición de vida y planteamos aquí un diálogo abierto, no pasa nada. ¿Te Yo parece? creo O si a que alguien le ocurre aquí. ¿Mm? sí, yo creo que sí. Ya, ¿Sí? puede ¿Sería ser, chévere, perfecto. entonces? Sí, no hay problema, no tengo inconveniente. Sería genial lo del aborto, las drogas o temas así como que... Una de nuestras grandes labores es, Incluso como el dices tú... derecho, ni siquiera hemos tocado el derecho a las armas, por ejemplo, que es Sí, un sí, hay tema que hace bastantes temas. poco A estuvo favor. en Estados Unidos. Yo creo que sea, todos Sí, Hay estamos a varios favor. puntos. No creo que haya Sí, discusión, todos estamos a favor. sí. bueno, Es el más fácil, digamos. Bueno, bueno. entonces ya habrá otra próxima oportunidad, porque igual esto lo cuelgo para seguir conociendo a todos. La idea es que conozcan a todos los libertarios de verdad que están en la vida de la red pública, de las redes sociales. Hasta hace un año, unos meses, no había mucho. Ahora ya hay suficientes al menos para presentarlo. Antes todos eran liberales, que te presentaban con un falso nombre libertario. Pero ahora ya hay gente, así como Fernando. Así que, Fernando, ¿cuál es tu canal? Fairmatch, ¿no? Fair Masters. Fairmaster en YouTube. Genial, Sí, espero sigas creciendo y síganlo. Hasta luego, gente. Ya saben, Hasta viva luego, como quieran. Fernando, hasta Hasta luego, luego. soy libertario. Hasta gracias, luego. hasta luego. Gustazo. Chao, libertarios.